Acciones de la batalla de Chapultepec. Parte oficial. Gobierno General. Días 12 y 13 de septiembre de 1847. Excelentísimo Señor, debiendo dar cuenta a la nación y a vuestra excelencia de los últimos sucesos ocurridos en la fortaleza de Chapultepec, que estuvo a mi cargo, tengo el sentimiento de hacerlo por la presente nota. Como verá vuestra excelencia, solo se contrae a los aciagos días 12 y 13 del corriente, en que mandé exclusivamente, pues en los anteriores, como consta a vuestra excelencia, todas las operaciones fueron dirigidas por su excelencia, el presidente general en jefe, don Antonio López de Santa Anna. Desde la tarde del 11 se posesionó nuevamente el enemigo en la finca llamada Molino del Rey, que linda por la barda del bosque de Chapultepec por la parte del oeste, cuyo hecho revelaba patentemente su intención de emprender por aquel rumbo, pues no podía suponérsele otro objeto al volver a ocupar un punto que él mismo había abandonado desde la tarde del día 8. Esto indicaba igualmente la necesidad por nuestra parte de ocurrir con preferencia a la defensa del bosque, de cuya conservación dependía la de la fortaleza, puesto que sin él quedaría la guarnición privada de todo auxilio y carecería hasta del agua que se toma del propio bosque. La fuerza que estaba a mis órdenes ascendía el 12 por la mañana, según el estado adjunto, a 832 hombres, distribuidos de la manera en que el mismo consta, y de 10 piezas de artillería, 3 de grueso calibre, 5 más de corto, y 2 obuses de montaña, todas con su competente dotación de artilleros. De dicha fuerza se hallaban 367 hombres sosteniendo todos los puntos bajos y avenidas del cerro, y el resto guarnecía la altura. La fortificación del edificio estaba apenas comenzada, y la parte cubierta con blindajes fue demasiado débil para resistir la artillería enemiga. En este estado de cosas, el enemigo rompió sus fuegos sobre la fortaleza el 12 a las 6:30 de la mañana, dirigiéndolos desde 3 baterías situadas, la una en la hacienda de la Condesa y la otra en las inmediaciones del arzobispado de Tacubaya, y la tercera en las lomas del Molino del Rey, continuándolos sin interrupción hasta las 7:30 de la noche. Sus diversos proyectiles, superiores a los nuestros, no causaron grande estrago al principio, por lo incierto de los tiros, mas rectificadas después las punterías, el edificio sufrió notablemente y la guarnición tuvo una baja considerable entre muertos, heridos y contusos, contándose en el número de estos últimos el cumplido y honrado general don Nicolás Saldaña. Estos tiros solo eran contestados por los de 3 piezas nuestras de batir, porque la otra se había inutilizado desde el principio, y aunque oportunamente se pidió una cureña a la ciudadela, pero no me fue remitida. Durante ese mismo día, 2 ayudantes del excelentísimo señor presidente y uno de vuestra excelencia se me presentaron a preguntarme las novedades que hubiesen ocurrido en el fuerte
y a saber lo que yo pudiera necesitar para su defensa y conservación. Mi contestación única fue tanto a Su Excelencia, el Presidente, como a Vuestra Excelencia, que se me remitieran 1 o 2 batallones para situarlos en el bosque y reforzar con ellos la corta guarnición que en él había distribuida. Fue efectivamente el batallón activo de San Blas, al mando de su coronel Xicoténcatl, pero en la tarde fue mandado retirar por el excelentísimo señor presidente, sin previo conocimiento mío, ni del jefe a quien yo había encargado aquel punto. Entre las 6 y 7 de la noche, un nuevo recado del presidente me hizo bajar a la puerta llamada del Rastrillo, donde su excelencia se hallaba, y allí me comunicó que ya había hecho retirar del bosque el expresado batallón de San Blas, y me dio orden de hacer otro tanto con la pequeña fuerza que en el que quedaba, pues estaba resuelto su excelencia a abandonarlo y reducir la defensa a sola parte alta de la fortaleza. Vuestra excelencia mismo es testigo de las observaciones que hice a esta resolución, y como, en fuerza de ellas, convino conmigo el excelentísimo señor presidente en la necesidad de conservar a todo trance el referido bosque, ofreciéndome, en consecuencia, que volvería a situar con él un batallón aquella misma noche, sin perjuicio de aumentar esta fuerza y de reforzar a la hora oportuna la guarnición de la fortaleza. Yo insistí en la urgencia de aquel auxilio que fuese pronto, exponiendo al excelentísimo señor presidente que con la tropa que me quedaba era imposible hacer la defensa en razón de que el batallón de Toluca había desertado casi todo, de que la pequeña fuerza restante había perdido completamente la moral a causa de los fuegos de aquel día. Mas su excelencia el presidente concluyó con manifestarme que no lo verificaba en el acto por no aglomerar muchas tropas en la fortaleza y presentar más objeto a los estragos de los proyectiles enemigos, reiterándome siempre que llegada la hora sería yo suficientemente auxiliado. El batallón ofrecido no fue al bosque, y esto me obligó a desmembrar la fuerza que guarnecía la altura, para aumentar con 100 hombres la que sostenía aquel, y con 162 las obras exteriores de la fortaleza, con orden todas estas fuerzas de replegarse al edificio en caso de ser arrolladas por otras superiores a que les fuese imposible resistir. De esta manera, la fuerza del bosque se componía de 215 hombres, de 374 de la glorieta y demás puntos bajos y avanzados, y de 243 de la fortaleza. En el discurso de la noche, la deserción continuó, aunque en menor número. La guarnición de las obras exteriores disminuyó consiguientemente, y de todo el batallón de Toluca, que al recibirme del mando ascendía a 450 plazas, no quedaron más que 27 hombres, y los oficiales don Lauro Cárdenas, don Julián Molina, don Manuel Jiménez, don José María Romero, don Juan Estrada, don José María Cortés y don Ángel Colina, por manera que al amanecer del día 13 solo contaba yo en la parte superior de la fortaleza, con poco más de 200 hombres para resistir el asalto de 3 columnas enemigas fuertes de 3 a 4,000, y aún muchos de esos pocos
desmoralizados por el fatal ejemplo de sus compañeros y por el de algunos oficiales, intentaban la fuga hasta el grado de haber sido forzoso hacer fuego sobre varios que se descolgaban por las bardas del edificio. En vista de tan difícil posición y conociendo que el enemigo intentaría próximamente el asalto por la viveza con que continuaba sus fuegos, que habían vuelto a comenzar desde las 5:30 de la mañana, dirigí a Vuestra Excelencia una hora después mi nota de dicho día 13, en que le manifestaba la deserción de la tropa y la necesidad de que me auxiliase con otra clase de soldados, pues de lo contrario, la defensa de la fortaleza sería imposible y mi responsabilidad desde aquel momento debía considerarse a cubierto. El ayudante que condujo esta nota volvió a la fortaleza, manifestándome que quedaba entregada en manos de Vuestra Excelencia, a quien encontró en la casa de Alfaro, en unión del excelentísimo señor presidente, que también leyó su contenido. Viendo que el tiempo corría, que el enemigo comenzaba a mover sus columnas, que el auxilio pedido no llegaba, a pesar de mi franca comunicación de la mañana y de la oferta que me tenía reiterada el excelentísimo señor presidente de mandarme a la fortaleza 2,000 hombres en momento oportuno, y sabiendo por fin que la brigada del general Rangel se hallaba inmediata a Chapultepec, mandé 2 veces por medio de 2 distinguidos ayudantes a solicitar de él el auxilio que más tarde sería extemporáneo e infructuoso. Los generales Rangel, Peña y Barragán me contestaron con el segundo de dichos ayudantes que no podían disponer de sus fuerzas sin orden del general Santana. A las 9 de la mañana, las columnas enemigas protegidas por un fuego vivísimo de artillería comenzaron a desplegar, penetrando en el bosque por la parte del Molino del Rey y por el camino de Tacubaya. La debilidad de nuestras fuerzas que cubrían la trinchera abandonada hacia este último punto y del bosque, fuerzas que habían sido disminuidas además por la deserción de la noche anterior, hizo que el enemigo avanzase sin mayor obstáculo hasta posesionarse de todas las obras exteriores de defensa, siendo de notar que dichas tropas, al ser desalojadas por el enemigo, no se replegaron a la fortaleza, sin embargo, de la orden expresa que tenían para hacerlo en el caso último y necesario. Cercado el cerro completamente, el enemigo cargó sus mayores fuerzas por la parte oeste, que es la más accesible de él, y en donde por tal motivo se habían construido unas fogatas, en cuyo secreto estaba el teniente de ingenieros, don Manuel Alemán, que tenía el encargo de prenderles fuego cuando se le mandase. Pero este oficial, sin embargo, de haberle prevenido terminantemente en los momentos de comenzar el ataque, que no se separase del lugar donde había de aguardar mis órdenes para desempeñar su cargo, no cumplió, y buscado en el momento crítico y preciso no se le halló, quedando por consiguiente sin efecto las fogatas, y el enemigo sin este gran obstáculo para su avance. Esta circunstancia, por una parte, el crecido número de los enemigos por otra, y la falta de todo auxilio y del repliegue de las tropas que defendían los puntos avanzados, sembró el desaliento en los artilleros que no habían sido muertos o heridos, y abandonadas las piezas, la confusión y el desorden se comunicaron a los muy pocos soldados que aún quedaban, sin bastar ningún esfuerzo para contenerlos y para hacer más costoso
el triunfo al enemigo. Este, sin embargo, tuvo una pérdida proporcionada a la resistencia que pudo hacérsele, y por ella, y por el recuerdo sin duda de la que había experimentado en la acción del día 8, cuyo hecho había desanimado considerablemente a sus tropas, se le vio vacilar en el asalto, no obstante lo escaso de nuestros fuegos y las ventajas que había adquirido, de modo que se puede asegurar que con algún auxilio que hubiese prolongado la defensa por algún tiempo más, el enemigo, rechazado, habría vuelto a su cargo de Tacubaya a verificar la retirada que pocos días antes se anunciaba estar próximo a emprender. Me es imposible dar a vuestra excelencia el detalle completo de nuestra pérdida, porque en mi posición de prisionero carezco de los datos necesarios, pudiendo solamente asegurar a vuestra excelencia que todos los que se mantuvieron en el campo hasta el último momento, los que no fueron muertos, quedaron heridos o prisioneros. Entre los primeros debo mencionar, por ser de los que hasta ahora tengo noticia, el señor Juan Nepomuceno Pérez, muerto por una bala de cañón, que de rechazo dio un golpe contuso a mi ayudante, el licenciado Francisco Lazo Estrada. Al teniente coronel de ingenieros, don Juan Cano, y al comandante de escuadrón y mi ayudante de campo, don Luciano Calvo, cuyas familias recomiendo a la protección del Supremo Gobierno. La mayor parte de los que me acompañaron cumplieron con su deber y su comportamiento correspondió a lo que exigen el honor y la santidad de la causa que defendemos. Todo lo cual tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia, protestando a vuestra excelencia con tal motivo las seguridades de mi atenta consideración. Dios y libertad, Tacubaya, septiembre 14 de 1847, y lo firma Nicolás Bravo, excelentísimo señor ministro de Guerra y Marina.